Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración que puedan ayudarte a poder trascender en tus finanzas, para poder honrar a Dios con la buena utilización de los recursos, para que puedas tener también lo suficiente para las necesidades y deseos de tu familia, pero también que puedas extenderte más allá para poder ser de bendición a una mano amiga. Así que queremos darte la bienvenida a un programa en el cual vamos a conversar sobre un tema que si se hicieran películas de terror y de penumbra y de cosas así que nos van a mantener tensos, pues bueno, eso se resume en una sola palabra que ya vamos a compartirles cuál es nuestro tema de refresh el día de hoy. Así que queremos darte la bienvenida y esperamos que puedas compartir con nosotros a través de este espacio y también poderlo compartir a tus amigos, familiares que puedan escuchar la repetición del programa si no pudiste escucharlo en vivo a través del formato de podcast. Nos encuentras como Trascendencia Financiera en tu plataforma favorita de podcast. Y si no sabes qué es un podcast, te lo pongo muy fácil, donde escuchas música en tu teléfono, en tu Alexa, en donde sea que hagas o utilices para poder escuchar música, ahí buscas Trascendencia Financiera y ahí nos vas a encontrar. Así que con esto quiero darle también la bienvenida a mi amigo coanfitrión del programa, Mario López Salguero. Bienvenido, Mario. Muchísimas gracias, César. A ustedes, amigos, por estar con nosotros en un programa más de Trascendencia Financiera, donde nos gusta poder brindarles herramientas, prácticas y tareas, posiblemente muchas, en cada uno de los episodios, porque queremos que el contenido sea práctico, que sea útil en su vida para poder generar más recursos y así poder ayudar a una mano amiga. Les puedo decir que no escuchar el podcast o no escuchar el programa de radio genera un riesgo muy alto para sus finanzas personales. Así que le estamos haciendo un preámbulo del programa de hoy, donde vamos a hablar de un tema que es probablemente el tema más importante que debemos de conocer al momento de hacer un tipo de inversión, ya que el retorno va amarrado al riesgo. Así que hoy hablaremos de riesgo en nuestras finanzas, lo cual creo que sería importante a la hora de invertir, ahorrar o cualquiera de los manejos de las finanzas que tengamos. Así que si a ustedes les llama la atención y no quieren y tener un riesgo de perderse este contenido, bienvenidos. Incluso, Mario ya les anticipó ya con esa intro el tema. Hoy vamos a hablar de una sola palabra que se llama riesgo. El refresh, básicamente vamos a tratar de abarcar todo lo que conlleva una sola palabra, riesgo. Y es una palabra, por eso les decía que si usted quiere una película de terror, usualmente escucha riesgo y automáticamente comienza a temblar. Huye. No le gusta. Y es natural, es natural. Lo que tenemos que comprender es las implicaciones que tiene el riesgo, cómo se maneja, qué es, qué beneficios tiene, porque a veces pensamos que es algo malo, pero al contrario, el riesgo es lo que nos permite también tener alternativas de crecer, de poder de generar más. Y lo voy a ahondar un poco más, como lo mencionó brevemente Mario. Nosotros nos circunscribimos al tema financiero, pero riesgo tiene todo. Es decir, en el momento que usted decide que se va a casar, es un riesgo. En el momento que usted decide si va a estudiar una carrera o va a estudiar la otra, es un riesgo. Si usted va a tomar una oferta de trabajo o va a tomar otra oferta de trabajo, es un riesgo. Entonces, lo que queremos con esto es comenzarle a darle todos los fundamentos para que usted pueda comprender qué es el riesgo, cómo puedo gestionarlo o administrarlo apropiadamente para que le sirva en su vida. Y particularmente para nuestra causa, para la buena toma de decisiones o toma de decisiones cautelosas relacionadas con el dinero. Yo creo que el riesgo, César, está muy amarrado también a la incertidumbre o a la certeza que estamos buscando tener en nuestra vida. Existe en nuestra vida riesgo en todo. Más sin embargo, lo tenemos que amarrar también a qué tanto nos gusta la incertidumbre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de inversión, un riesgo en inversión, estamos hablando de que no sabemos cuál va a ser esa volatilidad o esa diferencia de potencial retorno que podría tener.
Cuando hablamos de riesgo, también viene amarrado al retorno, porque si entre más riesgoso, más incertidumbre existe, pues más posibilidades de poder generar recursos de regreso va a ser. Les voy a poner un ejemplo donde existe un riesgo muy alto, nuestros ingresos. Nosotros podemos estar trabajando en una empresa y tener un salario fijo, mas sin embargo existe siempre incertidumbre sobre cuándo es que exactamente van a hacer el pago de las empresas, si existe un tema de variable bonificación, existe riesgo de esos ingresos, o más aún, existe un riesgo que nos quedemos sin trabajo en algún momento. Así que si ustedes están listos para saber cómo riesgo afecta nuestras decisiones, especialmente en finanzas personales, pues qué tal si empezamos hablando con algo tan básico, César, ¿qué es riesgo? Y antes de poder dar el concepto, me puse a buscar, porque tuviste ese leve titubeo con certeza o incerteza. Pero existe la palabra, le cuento. Ah, bueno, entonces... Existe incerteza. De hecho, la incertidumbre... Para que no me regañen nuestros oyentes. Cabalmente se refiere a la inseguridad, la inquietud. Oí las características de la incertidumbre. Es bien interesante. Inseguridad, inquietud. Si usted se siente inquieto es porque siente que algo le está poniendo nervioso y que hay un riesgo que está circulando alrededor. Desasosiego, vacilación, duda, recelo, sospecha e incerteza. Así que sí existe la palabra incerteza, la tuve que buscar. Qué bueno. Así que de pura suerte acertaste. No sé si dijiste exactamente incerteza, pero sí existe. Aprendimos algo nuevo el día de hoy. Y eso básicamente es provocado, como bien lo decía Mario, esa falta de certeza o incerteza es lo que provoca lo que es el riesgo. Y ya que Mario de una vez hizo la pregunta, definamos qué es riesgo. El riesgo básicamente, para ponerlo de una forma muy sencilla, es la posibilidad de que algo salga mal o que un resultado negativo ocurra. O todavía voy a añadirle algo más al concepto, o que no se dé el resultado esperado. O sea, cualquiera de esas situaciones, de alguna forma las podríamos enmarcar en la definición de qué es riesgo. Y al final es lo que platicábamos anteriormente de que es la falta de certeza en el resultado esperado. Ahí es donde empezamos hablando de riesgo. También tenemos que estar claros de que en el contexto de las finanzas el riesgo se refiere a esa posibilidad de que una inversión o inclusive, como hablábamos, hasta ingresos no genere el retorno esperado, a que incluso se puede perder el dinero. Sin duda. Entonces, ahí es donde empieza mayor riesgo. Esa es una de las reglas de inversión. Mayor riesgo, mayor retorno. Si no existe un mayor retorno, ¿vale la pena el riesgo? Y aquí hay otra cosa que tal vez vamos a platicar, César, que es bien importante. ¿Es un riesgo real o es un riesgo percibido? Porque estamos hablando de riesgos reales. Es qué tanto, voy a poner un ejemplo. Si estamos hablando de una inversión en algo bastante sólido, como en unos bonos de tesoro, ¿qué tanta volatilidad existirá de que podría subir o bajar la tasa de interés? Versus el riesgo en un emprendimiento donde hay una incertidumbre total si vamos a ser rentables y cuándo vamos a ser rentables. O sea, hay múltiples capas de riesgo en un emprendimiento. Uh-huh. Y eso lo vamos a ir conversando durante este programa Refresh, pero creo que Mario hizo un punto que creo que no estaba abarcado en el contenido en cuanto a riesgos reales y riesgos percibidos. Porque una cosa es lo que, por ejemplo, la data nos pueda dar, porque usted puede tomar una buena decisión con la data que usted tiene disponible y tener un resultado negativo. Eso puede suceder, porque al final de cuentas no hay nada o muy pocas cosas son certeras en la vida. Yo le puedo decir la única cosa que considero certera es que Dios existe y que nos vamos a morir. Pero fuera de eso, le puedo decir que no se me ocurre otra cosa que yo pueda creer que es 100% certera. Pero en esa línea, cuando usted tiene esa data y toma las decisiones con un riesgo controlado y salen malas cosas, usted puede estar tranquilo porque su decisión fue tomada con una gestión adecuada de riesgo, que es lo que vamos a hablar. Pero muchas veces puede ser también al revés. Usted toma una decisión porque se le ocurrió, no era la adecuada, asumió un riesgo excesivo y sorpresa, le salió bien y le tuvo un buen resultado. Ahora, lo traslado a un ejemplo que me gusta dar de un semáforo. Usted puede decidir que va a pasarse en rojo a 100 kilómetros por hora y creer que no le va a pasar nada. De casualidad lo pasa. Dirá, es que soy muy listo, ¿verdad? Y no pasa. Hágalo 10 veces y vamos a ver qué sucede.
Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que el riesgo realmente pueden haber cuestiones aisladas que pueden ser casualidades, pero hay otras que si los números no fallan, si las noticias no fallan, si la información que tenemos no falla, es muy probable que suceda A o que suceda B. ¿Por qué creo que vale la pena ahondar en este tema que puso Mario en la mesa? Es que muchas veces pensamos en riesgos percibidos, que esos son peligrosísimos. Es lo que nos dicen que va a suceder. Que fíjate, Mario, que dicen que es malo que hagas A, B o C. Y la persona que le dijo eso no sabe del tema, no sabe la fuente, no sabe nada, pero nosotros comenzamos a pensar que hay un riesgo desmesurado cuando realmente quizás solo es un riesgo percibido. Pero te lo voy a poner de otro lado, César. ¿Será que si una persona me dice, esta inversión no tiene riesgo, es garantizado? Es una de las inversiones donde más probabilidad de riesgo existe de que vayamos a tener problemas. De hecho, vaya al programa que hicimos de fraudes financieros y vas a ver usted o se va a recordar, o si no lo ha escuchado, de que eso específicamente le llamamos un red flag, sí, una bandera roja, donde inmediatamente tape sus oídos y váyase corriendo. Fíjate que una de las cosas que pues uno de los libros que sé que estás leyendo también, que es lo mismo que siempre. Same as ever de Morgan Housel. Sí, qué difícil. Same as ever, lo mismo pasa siempre. Lo mismo que siempre sería el concepto. Sí, lo mismo que siempre. Dice un tema que quiero traer del tema de riesgo que me pareció muy interesante, que dice... Librazo, ¿ah? Todavía lo estoy leyendo por segunda vez en algunos capítulos, especialmente el de storytelling. Mira, me encantó. Pero bueno, una de las cosas que menciona este libro es que cuando nosotros tenemos una certeza de que la certeza lo que va a hacer es minimizar el riesgo, lo que va a hacer que ese emprendimiento o esa inversión o lo que nosotros estemos tan certero funcione o no funcione, es todo aquello que nosotros no estamos viendo y no conocemos. Por supuesto. Entonces es bien interesante porque el riesgo es un riesgo cuando hablamos de percibido o cuando hablamos de un riesgo que hemos hecho el análisis, si en caso no le pega, es probable que es porque nosotros no teníamos toda la foto o existían variables que ni siquiera estaban en nuestro alcance que van a afectar dicho resultado. De hecho, voy a añadir a lo que vos ya pusiste de riesgos reales y riesgos percibidos. Yo te pongo otro, riesgos conocidos y riesgos no conocidos. ¿Sí? Porque hay algunos riesgos que sabemos antemano que pueden suceder. Decimos, si yo decido, no sé, ir a 150 kilómetros por hora. Te lo voy a poner con un ejemplo, ¿sí?, para que veas. En el 2019, ¿cuántas personas iniciaron un emprendimiento? ¿Cuántos de ellos para el 2020 tenían planificado una pandemia? No. Ninguno. Ahí está el riesgo no conocido. El riesgo no conocido. Temas de volatilidad de mercados internacionales, guerras. O sea, la guerra de Ucrania. Nearshoring. Nearshoring, solo para ponerlo, porque no nos gusta dejar conceptos en inglés y sofisticados, es que con el tema de la pandemia, obviamente las personas no podían importar, por ejemplo, Estados Unidos, importar desde países muy lejanos, entonces buscaron proveedores más cercanos, como puede ser México, Guatemala, y eso cambió. Para algunos cambió para bien y para otros cambió para mal porque los clientes usuales ya buscaron otras fuentes para tener su materia prima y sus productos. Entonces te das cuenta de que existen muchos... Es no conocido. Es no conocido. Hay muchos, desde temas de clima. Si hay una tormenta, si hay un tema de decisiones políticas que no tienen nada que ver con mi negocio, pero me van a afectar. Hasta temas como la tasa de intereses en Estados Unidos que afecta a todo el mundo. Y los conocidos son los que podrías decir, bueno, va a aumentar la competencia, me puedo quedar corto de inventario. Hay muchas cosas que sí, de alguna forma, en nuestro alcance, de nuestro entorno, podemos inferir. Pero hay otras que no vamos a tener la menor idea. Entonces voy a terminar en lo que dice este libro, que me pareció muy interesante. Es cuando nosotros no podemos controlar los que no conocemos. Correcto. Que no están en nuestro alcance. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros siempre es ser lo más precavidos y más pues, cuidadosos en el manejo de los riesgos que no conocemos. Pero cuando hacemos una planificación de un emprendimiento, tenemos que tener la suficiente flexibilidad para poder, innovación, creatividad y dinamismo para manejar los que no conocemos. Y voy a sumar algo que creo que es muy importante con lo que vos estás mencionando, Mario. Algo que se vio en pandemia y particularmente me lo expresó una persona de restaurantes
que estaba creciendo de una forma extraordinaria, abriendo lugares y demás. Vino la pandemia y esta persona casi se va a la quiebra. Casi se va a la quiebra. Y al final le pregunto, mira, dentro de todo, contame qué, pues es obvio que se cerró, pero pues había la forma de hacer envíos a casas y demás. Pero ¿qué fue lo que te afectó? La escasez de la planificación del flujo de caja, de cuánto dinero tenía en dinero físico. Estás viviendo tan cerca en tu día a día que no vas a poder atacar una crisis, un riesgo no conocido. El concepto de los seguros. Sí, el concepto de los seguros es otro riesgo no conocido. Así es. A lo cual haces una previsión económica para que ese riesgo de esa eventualidad que suceda tengas el recurso financiero para afrontarlo. Qué buen ejemplo también. Uh-huh. ¿Y sabe por qué le menciono esto? Porque voy a cerrar con ese ejemplo de este restaurantero. Es que sí, es que nosotros reinvertíamos todo en el negocio. Y se da cuenta que es algo que uno dice, eso es bueno, era reinvertir todo en el negocio. Pero ¿cómo estás planificando el riesgo no conocido? ¿Tenés flujo de caja en caso vuelva a suceder algo similar, sí o no? Porque si no, te vas a contar con un montón de mesas, sillas donde nadie está sentado, te vas a sentar con un montón de cocinas nuevas que no las necesitas. Y esto hace de alguna forma que el riesgo nos enseñe cómo ser más cautos con la toma de decisiones en general que nosotros realizamos. Entonces, en resumen un poquito la conversación, César, ¿el riesgo es bueno o es malo? El riesgo para mí es fantástico. Incluso se lo voy a contestar a Mario como quisiera que usted me lo entendiera, amigo. ¿El que usted tenga miedo es bueno o es malo? A ver, te la devuelvo, ya que me preguntaste. Es bueno porque te pone más las antenitas de vinil, como dirían, te tienen más alerta hacia los potenciales cambios de tus supuestos que hiciste en el momento de hacer la planificación. Yo me recuerdo que vos me comentaste, porque no la vi, pero me comentaste la historia de una serie de televisión en la cual una persona había perdido esa virtud del miedo. Uh-huh. Entonces pasaba ante un perro rabioso que se le quería tirar encima, pero no se apartaba ni huía porque había perdido el miedo. Y eso es peligrosísimo. Se expone. Porque uno se expone a peligros que si uno no tuviera ese instinto del miedo que está en cada ser humano, uno posiblemente ya no existiera. Porque ya como nada te da miedo, te pasas la calle sin ver porque no me da miedo y de repente pues bye bye. Entonces yo creo que al igual que el miedo, que a veces lo asociamos como algo malo, uh-huh, el riesgo también es algo que nos va a mantener alertas a tomar mejores decisiones o decisiones con más cautela. Específicamente en tema financiero, pero le aplica para toda la vida. Por eso es que el riesgo está presente en todo lo que hacemos en nuestra vida, especialmente en inversiones. Y es importante tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones financieras. Repito, el concepto de la regla de oro, riesgo-retorno es, si es menos garantía, certidumbre, que no hay nada de garantía, pero si hay certidumbre, debería de tener un retorno relativamente menor porque hay menos riesgo de que algo mal pueda suceder. Si nos metemos un emprendimiento, nos metemos una inversión riesgosa, debemos de buscar que sea compensado esa incertidumbre con un mejor retorno. Si no, entonces solo se están metiendo en problemas y no están generando lo que deberían estar generando. De hecho, voy a ampliar sobre ese tema porque lo tengo ahí trabajado, porque es correcto lo que dice Mario, pero tiene su ligero detalle. Le tiene su ligero detalle porque usted podría tener muchos retornos o un retorno muy pronunciado con un riesgo relativamente bajo. Y podría tener retornos muy bajos con riesgos muy elevados. También puede darse esa situación. Y solo, perdón, sí, y tomemos en cuenta un tema bien importante, César. Uh-huh. El riesgo no es estático. No, para nada. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tal vez empezaste, lo voy a poner como ejemplo de un negocio que estoy asesorando. Sí. En su momento era un negocio muy estable, era un negocio sin mayor volatilidad y generaba buenos retornos. Uh-huh. Mas, sin embargo, ahora los retornos han bajado y el riesgo se ha incrementado exponencialmente. Exacto. Entonces, aunque nosotros en el momento que tomamos la decisión, por eso dije el tema de flexibilidad, aunque nosotros en el momento que tomemos una decisión, y perdón, César, voy a hacer un paréntesis porque esto es bien importante para que los oyentes escuchen. Cuando nosotros tomamos una decisión de hacer una inversión, que definimos una cantidad de riesgo necesaria, tolerante, que vamos a tolerar nosotros, y venimos y hacemos la inversión y no sucede, quiero que hagan un ejercicio muy importante, César, y es analizar la decisión y la toma de decisiones separado del resultado. Sí.
¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando nosotros nos volvemos sumamente reacios al riesgo, es cuando nosotros hemos tenido, todos hemos fallado en emprendimientos, en inversiones, y el problema es que no aprendemos de dichas decisiones. Sí. Yo pude haber hecho la mejor decisión posible en el análisis más estricto de todo, del análisis de las variables, los riesgos y todo, pero hubo un riesgo que no conocía que afectó el resultado. La decisión no fue mala. ¿No? Fue muy buena decisión y muy buen análisis, tomando en cuenta lo que nosotros teníamos a nuestro alcance. Pero a veces nosotros decimos, ya no quiero nada de riesgo porque una vez fallé. Para principiar no se puede. Exacto. O sea, empecemos por ahí. O tener el menor riesgo posible. Ajá. Y entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de separar el análisis de la toma. ¿Fue una buena decisión? Sí. ¿Qué falló? Fue algo que no tenía en mi control. Ok, pero la decisión fue buena. Incluso te voy a contar, platicando con una persona, me decía, mira, estoy pasando una situación compleja en la oficina por una situación particular que se dio y yo pude haber evitado quizás con esto o con lo otro o con aquello, y te comienzas a cuestionar cómo pude haber evitado esa situación. Y le digo, y mi respuesta que le di a esta persona y la que le doy yo a usted ahora es: ver para atrás es bien fácil. O sea, es bien fácil. Sí, debería haber hecho tal cosa. Sí, o sea, si nosotros pudiéramos haber visto con esa claridad sin riesgo, pues obviamente no hubiéramos tomado, hubiéramos tomado otro camino. Pero eso es el riesgo. El riesgo es que hay cosas que no conocemos, cosas que no podemos prever. Y ahí es donde entra un factor interesante: aprender de ello. Porque el problema es que una vez nos haya sucedido, ya nosotros no querramos aprender. En el ejemplo que puse del restaurante, suponiendo que esta persona pues sí continuó, por cierto, con uno de sus 4 restaurantes que tenía, que fue con el que logró seguir adelante, es que ahora no tenga flujo de caja, pues. Ya después de todo lo que sucedió, debería estar esa lección de que hay cosas que pueden suceder que desconozco y que debería tener cuidado. Ojo, que me voy a meter a otro tema ahí interesante y te lo quiero compartir, Aymar. Decir, pero ¿qué? Otra pandemia ya no viene. ¡Ja! No, pero decir, ¿por qué voy a reservar? Ya una pandemia se da en la existencia, una se da en la generación y eso no vuelve a suceder. Entonces no vuelvo a hacer la previsión porque eso no va a volver a suceder. Te lo voy a poner con un ejemplo de ese. No va a volver a haber un bloqueo del país. Ufa, sí. Y si hubo un segundo bloqueo del país. Sí. ¿Qué pasa si de repente existe una tormenta? Bueno, huracanes, tormentas, todo ese tipo de cosas son las que nosotros decimos. Ahora, amigos, no tenemos que estar viviendo con miedo y pánico. Uh-huh. Lo que tenemos que hacer es prever y definir hasta qué nivel de riesgo voy a manejar. ¿Sí? Y fuera de ese riesgo saber que hay que ser flexibles y hay que ser dinámicos, pero no podemos pretender. Voy a hacer como un ejemplo que me dio risa, César. Uh-huh. Cuando en su momento yo estaba de novios con mi esposa actual, tuve una conversación con mi papá y mi papá me dijo: mira, Mario, ya veo que estás avanzando en tu relación, ya 7 años de novio, supongo que ya vas a formalizar. Y me digo: sí, papá, pero es que estoy pensando. Mira, para poder casarte tenés que tener 2 cualidades. 1, ser sumamente responsable, porque vas a tener una responsabilidad de crear una familia, va a haber un tema de recursos financieros que vamos a tener que manejar, pero el segundo es más importante. Y es que tenés que tener un pequeño grado de irresponsable. ¿Por qué le digo yo? ¿Cómo así que irresponsable? Porque si querés tener todo, nunca vas a casarte. Entonces, si querés tener una protección de todo el riesgo que va a existir, nunca vas a hacer nada. Define tus límites, porque va a haber. Define tus límites, qué es tolerante para ti, qué es no tolerante, y sobre eso actúa. De hecho, fue una bonita frase que fácilmente se graba en la memoria. Pero realmente lo que te dijo es y gestiona tu riesgo. Porque que vas a entrar y que... Es que, por ejemplo, uno piensa: me voy a casar, voy a tener la casa, la esposa ideal, donde vamos a tener X número de hijos y hasta el perrito y es Disney, ¿verdad? O sea, todo está nítido. Y después se va dando cuenta de que, bueno, a veces hay trabajo, a veces no hay trabajo, que a veces se complicó la cosa de la comprada de la casa, que no es tan fácil el enganche, y comienzan a ver ciertos factores. Y quizás tal vez con lo que quisiera ir cerrando este primer segmento, como le dije, la palabra riesgo y lo que hemos estado hablando no es para asustarle, pero tampoco es para poner así: no quiero saber de riesgo, a mí eso no me gusta.
Porque el desconocimiento de que el riesgo es algo que es inherente y lo vamos a tener que lidiar constantemente, no nos va a beneficiar, sino el que saber que todo conlleva un riesgo y que vamos a hacer la adecuada gestión del mismo, nos va a poder permitir tomar mejores decisiones más cautas. Así que esperamos que usted se esté emocionando con nosotros platicando sobre este tema, que le digo, es un tema súper interesante que le animamos a que usted siga con nosotros aquí en Trascendencia Financiera mientras escucha mensajes importantes para usted. Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Queremos agradecer también la comunicación que usted puede hacer con nosotros al WhatsApp más 502 59 19 05 42 y que usted pueda también contarnos, ponerse a expresar cuál es su opinión al respecto de riesgo, que también pueda diferir de opinión o que nos cuente alguna experiencia o que simplemente usted quiera también saludarnos. Todo esto es válido para conversar sobre riesgo. Ya le hemos dado como que una buena base para poder conversar sobre lo que es riesgo y la importancia de conocerlo y algunas de las variables que son importantes conocer cuando hablamos de este tema, pero ahora vamos a entrarle un poco al tema de la gestión del riesgo. Es decir, ¿hay riesgo? Sí, perfecto. Ya sabemos que hay riesgo. Ahora, ¿cómo lo vamos a manejar? Entonces, hablemos de cómo gestionar el riesgo. Lo primero que tenemos que tener claro es que debemos de conocer el nivel de riesgo que se asume en cada activo o cuál es el riesgo implícito de lo que estamos realizando. ¿Qué es esto de conocer el riesgo implícito? Es que estamos hablando de qué variables podrían cambiar de lo que estamos asumiendo. Si yo tengo, por ejemplo, un emprendimiento, ¿cuál es la meta de ventas que pudiera yo estar esperando? Y aquí, a mí me gusta, te lo voy a decir que a mí me gusta pensar el riesgo implícito como que es la base del modelo de negociación de Harvard. Que lo que te dice es, cada vez que tú vas a definir una variable, tienes que definirle 3 rangos. Hablemos que el más negativo de todos. ¿Cuál es el más pesimista? ¿Cuál es esa variable donde decís, a partir de aquí yo ya no le entro? ¿Cuál es el realista? ¿Cuál es el que haciendo tus esfuerzos y haciendo tu situación que quisieras hacer es el que va a definir, el que más crees que va a definir? Y el optimista, ¿cuál es el que si todas las variables encajaran, cuál es ese sueño, esos castillos en el aire que pudieran salir? Tu riesgo es el rango entre los 3. Es qué tanto estás dispuesto a llegar al mínimo para decir hasta aquí se acabó. ¿Cuál es el haciendo tu mejor esfuerzo? Llegas y si todo fuera a pasar en castillos en el aire, es que estás hablando del optimista. Usualmente el riesgo es entre el realista y el negativo. Sí. Ahí es donde manejas realmente tu riesgo, porque entonces cada variable que vas a definir tendría que tener esos 3 rangos para saber cómo va a parar. Inclusive dentro de estos mismos niveles que vos estabas mencionando, es donde entra el tema del riesgo. Es decir, estoy dispuesto a asumir X capital y X tiempo. Y no se ponga a pensar solo como emprendedor o como empresario. Usted con su dinero que tiene ahí en su bolsillo. Estoy dispuesto a invertirle tiempo y estoy dispuesto a invertirle recursos a esta inversión, a este ahorro, a este emprendimiento, a lo que fuera, tomando en cuenta que podría salir mal y solo recibir de vuelta X cantidad. Y ya lo hace cuestionar. Pues la verdad no estaría dispuesto. Por eso mejor prefiero dejar el dinero en un banco que me pague una cantidad de dinero y no vale la pena. Pero ¿qué tal si la pregunta al revés? Dice, pues bueno, mira, de acuerdo a todas las probabilidades, de acuerdo a todo lo que he investigado, de acuerdo a toda mi experiencia en este tema, mi peor escenario sería la realista. Dice usted, pues entonces ya vale la pena. Pero ¿qué tal si hacer nuevamente ese ejercicio usted lo ve positivo y dice, bueno, entonces sí vale la pena, hay un riesgo, pero en base a toda la información que yo tengo disponible, vale la pena hacerlo? Pero usted se dio cuenta que usted en esos 3 niveles, usted hizo un análisis para cada uno de los 3
en base a su información y experiencia sobre el tema. A ver, hagamos un ejercicio, amigos. Ustedes están escuchando este ejercicio que le voy a pedir a César que me conteste como que si él, bueno, como es, pero como que si fuera el inversionista. César tiene 100 que quiere invertir en algo para poder generar un retorno. Okay. Te voy a dar 3 opciones y me decís cuál es la opción que a ti te gustaría más. Ustedes, amigos que nos están escuchando, hagan el mismo ejercicio. Ajá. El primero es meter en una cuenta de plazo fijo en un banco que te va a generar un 3% anual, que es una muy buena tasa de retornos, estamos hablando. Sí. Por 100. Entonces, lo metes en un plazo fijo, estás en una institución bancaria, 3%. Segunda opción, lo vamos a invertir en un emprendimiento. Esos mismos vamos a poner una empresa, vamos a empezar a generar y te voy a poder generar dentro de 2 años un 5% de retorno. Sí, te va bien. Estoy con todas las variables de riesgo que estamos hablando hoy. Ajá. Y la tercera es que vamos a invertir en criptomonedas donde, según la tendencia que hemos visto en el pasado, va a generar un 10% de retorno en los próximos 10% anual en los próximos 2 años. ¿Cuál de los 3 escogerías y por qué? Y tu decisión, quiero que ustedes, amigos, también piensen ustedes qué hubieran escogido. A ver, llamemos que yo tengo un poco de sesgo. Yo lo sé. Obviamente tengo conocimiento sobre el tema de Bitcoin, por ejemplo. Entonces, para mí es muy fácil decir que bajo esas 3 premisas, sin lugar a dudas, invertiría mis recursos en Bitcoin. Porque tengo la información suficiente que me permite pensar que el riesgo que estoy asumiendo ahí un 10% de retorno es exageradamente bajo en mi percepción, bajo mi conocimiento. Entonces me estás diciendo de que una de las formas de manejar el riesgo es estar mejor informado donde estamos invirtiendo. Ni solo donde estás invirtiendo, de lo que está relacionado con aquello en lo cual estás evaluando el riesgo. Así es. Porque si no haces tú lo que se llama la debida diligencia, si no investigas, si no lees, si no ves varias fuentes, que eso es otra cosa. Es que yo solo estoy escuchando a todos los que hablan positivo. Eso no es debida diligencia. Usted lee a los que hablan pestes como que los que hablan bien, busca la data la más certera posible y toma una decisión. Entonces, ahí es como usted puede manejar los riesgos. Entonces, en base a ese ejemplo que me dio Mario, para mí resulta muy fácil elegir la opción 3. Y si quitaras la 3, ¿cuál de las otras 2 escogerías? Llamemos un ¿Emprendimientos con 5 o en un banco con 3? Yo tomaría el 3 con un banco y te voy a explicar por qué. Emprendimiento tiene 700,000 variables por las cuales yo podría tener una posibilidad de retorno de un 2% adicional versus un montón de riesgo extra. Entonces no veo que compense el riesgo asumido por el retorno obtenido. Ok, entonces ahora ustedes, amigos, si conocen mucho o poco de criptomonedas, si conocen mucho o poco de emprendimiento, ¿se dan cuenta que tal vez ustedes hayan escogido algo diferente? Depende de qué tantos tienen esa tolerancia al riesgo y como más informado, menos riesgo. De hecho, uno de los principales errores que se hacen y se cometen al hacer cualquier tipo, específicamente de inversiones, es simplemente hacerlo porque sí, cuando no se ha tomado el tiempo de investigar profundo, asesorarse, pagarle a alguna persona que sea, llamemos, experta en el tema. ¿Por qué? Porque eso le minimiza el riesgo. Por lo menos usted sabe a qué se está metiendo o qué podría meterse. Pero decir voy a invertir en Bitcoin porque sí, pues el activo es muy bueno, yo creo que es bastante bueno, pero si usted no tiene conocimiento, le digo, de nada. Vale la pena que usted tome un riesgo que no vale la pena. Así es. A ver, pero bueno, ese es el tema de conocer el nivel de riesgo que estamos hablando sobre un activo específico, pero también tenemos que establecer cómo nosotros tenemos claridad del riesgo que estamos dispuestos a asumir como persona. Una cosa fue sobre el activo. Ahora hablemos sobre nosotros. Y en base a eso voy a contarle al menos tres áreas que usted tiene que considerar y cómo se interrelacionan para que ya luego con Mario comentemos sobre el tema. Cuando nosotros estamos hablando de asumir riesgos, como persona tiene que tomar en consideración, oiga bien, lo que ya hemos estado hablando de alguna forma, conocimiento. ¿Cuánto conocimiento tiene sobre ese tema? Mucho, poco, nada. Capacidad financiera. Ese es un factor importante. Porque si tengo pocos recursos y voy a poner todos los recursos en un lugar, yo diría que debería considerarlo
Diferente que si tengo muchos recursos y voy a poner una pequeña fracción. Entonces la capacidad financiera alta, medio, baja influye. Y la tercera, no menos importante, pero más difícil de cuantificar, nuestras emociones. ¿Cómo son nuestras emociones? ¿Me preocupo demasiado cuando veo un cambio? ¿O soy relajado cuando veo los cambios? ¿O estoy en el punto medio? Entonces, esas tres variables conjuntas nos deberían dar una pauta de qué tanta tolerancia tenemos para determinado tipo de riesgos. Y te diría de que el lugar donde hemos visto que la mayoría de las personas le fallan al tema de riesgo es las emociones. ¿Por qué? Porque es algo que no necesariamente está fundamentado en hechos, sino que voy a utilizar un acrónimo, pero es importante que lo conozcan, que es el FOMO. Fear of Missing Out, es el miedo de perderme algo. También entonces, todos están vendiendo, entonces yo voy a vender. Todos están comprando y voy a comprar. O mira, esta es una oportunidad única. Amigos, si ustedes quieren invertir, les puedo dar una garantía de que van a tener un retorno y por eso ustedes lo único que tienen que hacer es mandarme una cantidad de dinero a mi cuenta y yo les voy a mandar esa fórmula mágica. Eso es en donde nosotros empieza la emoción y nos traiciona. Eso, por favor, si alguien les dice eso, por favor no vayan a mandar dinero porque es posiblemente un potencial fraude. Ahora, cuando César hablaba de esos tres variables, les vamos a dar la fórmula mágica para poder manejar el riesgo. Y se llama diversificación de riesgo. ¿Qué significa la diversificación? Es lo que usualmente llaman en el concepto de no tener todos los huevos en una sola canasta. Y es, yo puedo tener 2 o 3, y no estamos hablando de cantidades grandes, puede ser cantidades pequeñas, pero diversificar significa tener colocado una cantidad de dinero en diferentes herramientas o activos para poder decir que si uno va a bajar, con los otros tal vez no lo voy a poder compensar. Eso es lo que nosotros hablamos como una diversificación de cartera de inversión, que es no tener todo en la bolsa de valores, no tener todo en Bitcoin, no tener todo en inmuebles, no tener todo en cuentas bancarias. Si tenemos todas las cuentas bancarias y quiebra el banco, ¿qué pasa? Si hay un efecto inmobiliario y de repente hay un desastre natural y queda aislado esa propiedad, ¿qué pasa? Si tengo la bolsa de valores y se cae, como ya han habido varias burbujas, ¿qué pasa? Entonces, si pasa algo en uno de estos, tengo otros 2 o 3 herramientas que pueden ayudarme a subsistir manejando el riesgo de cada una de ellas. A ver, llamemos que este es de los principios de inversión más antiguos que se conocen, ¿verdad? La diversificación, no lo tenga todo en el mismo lugar. Eso no significa que lo tenga en la misma proporción en todos los lugares posibles. Exacto. Por ejemplo, puede ser una persona que tiene pocos recursos, por eso es importante los 3 elementos que le mencionaba. Si tiene pocos recursos en el tema de la capacidad financiera, diversificación quizás no sea la alternativa. ¿Por qué? Porque no va a poder tener un bien raíz, no va a poder tener acciones en la bolsa, no va a poder tener Bitcoin, no va a poder tener... porque su capacidad financiera no le permite para mucho. Entonces va a tener que limitarse a menos alternativas, pero por lo mismo significa que va a correr un poco más de riesgo y significa que debe estudiarlo un poco más, porque hay más en juego, lo cual no es malo. Al contrario, lo va a volver más agudo sus sentidos para tomar las mejores decisiones financieras posibles. En cambio, por ejemplo, y le digo a una persona que tiene una alta capacidad financiera, pues si bajó Bitcoin, subió, pues le afectará un 0.05 de todos los recursos que tiene. Pues no le va a afectar demasiado. Entonces, esta persona puede permitirse el poder diversificar en más activos. Entonces, la diversificación, si bien es cierto, es buena, pero llamemos, va a entrar otra vez dentro del mismo rango: conocimiento, capacidad financiera y emociones. ¿Por qué razón? Si usted no sabe nada de bienes raíces y lo va a tomar el tema de inversión para un bien raíz, le digo, no lo haga hasta que lo conozca bien. Va a comprar en el lugar equivocado, no lo va a rentar de la forma correcta. Bueno, perdona que te tire a la palestra, pero creo que es válido y vos lo has contado en otras ocasiones. Por ejemplo, vos en una propiedad tomaste la decisión, y no estamos hablando mal de nada, pero solo para que usted vea el tema de riesgo, de colocar una propiedad en Airbnb y no fue algo... porque era una parte de diversificación de ingresos de un activo que tenías. Pero te lo voy a contar la historia completa para que lo entiendan los oyentes. Sí, efectivamente tenía una propiedad que la puse en Airbnb. Aquí de lo que hablábamos era de riesgo-retorno. Es el mismo concepto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles eran los riesgos? Bueno, los riesgos que tuve que vivir hubieron ciertas personas que dañaron la casa, otras personas se robaron platos, rompían vasos.
pero donde fue un factor decisivo fue personas que no cumplían la regla del ruido y de hacer la casa para fiestas, que era prohibido. Entonces, hicimos el análisis de cuál era el ingreso y la ocupación que tenía que tener la casa, los costos de limpieza, de mantenimiento. De molestias con los vecinos. Pero entonces, esas fueron las cosas financieras. Sí, pero cuando ya empezamos a evaluar temas de riesgo no tangible, que eran las quejas de los vecinos, los problemas que existían de percepción de la casa y cómo se podría devaluar por el tema de que era una casa utilizada para fiestas, pero más importante, cuánto era la utilidad real que dejaba el alquiler, nos dimos cuenta que ni siquiera compensaba con todo lo que estaban quebrando y rompiendo las personas. Entonces decidimos mejor quitarla del Airbnb porque no valía la pena. Ahora, eso fue un tema de riesgo. Al principio el riesgo era, no, pero no va a ser tan difícil. Cuando nos dimos cuenta, el riesgo se creció exponencialmente y al punto que, como que fuera una cruce, ¿verdad? Entre retorno y de igual que sobrepasó y decir, este retorno, bueno o malo, no vale la pena para el riesgo que estoy manejando. Entonces, tal vez, con la historia completa, usted se puede dar cuenta que había un nivel de conocimiento. Y no estamos hablando mal de Airbnb. Al contrario, somos usuarios de Airbnb frecuentes. Pero para que usted se dé cuenta que algo que puede ser muy bueno puede conllevar un riesgo que, llamemos, en tu caso, y es ahí donde te la dejo para que vos complementes y digas, lo quitaste de tu diversificación de inversiones, porque ya no es parte de lo que haces para tener un retorno. Ahora solo voy a terminar la historia porque es bien interesante. Donde decidimos con mi esposa minimizar el riesgo de daño y de fiestas y todo esto, es que decidimos por un tiempo todavía solo darle las reservas a personas extranjeras. Porque ahí bajamos radicalmente y efectivamente pasamos varios meses. La razón por que finalmente la quitamos de Airbnb fue porque se cayó la ocupación porque fue cabal en la pandemia. Entonces después dijimos ya, para eso ya no lo seguimos haciendo y la persona que nos ayudaba con la limpieza se fue. Entonces ya decidimos no hacerlo. Pero bajamos sustancial. O sea, por eso le decía que el riesgo varía dependiendo de cómo nosotros lo manejemos. Se disparó radicalmente y no era rentable con personas nacionales. Bajó radicalmente cuando eran extranjeras. Y al final, pues, fue otra decisión, pues. A ver, se lo voy a poner todavía con ese ejemplo porque es interesante, porque ahí hay N riesgos. Suponiendo que, pues, si es como nosotros estamos acostumbrados con el tema de Airbnb, usualmente viene gente de fuera, aeropuertos, aduanas, transporte, y la hora de llegada usualmente es incierta. Entonces, eso significa, ya viste, y eso que no lo hemos platicado. ¿Cuánto valía el tiempo de alguien de estar esperando a que llegara la persona para entregarle la... O sea, son riesgos que usted dice, es un riesgo. Sí, es un riesgo porque es un costo. El costo de la hora hombre extra en tiempo extra, más había que pagarle transporte a la persona para que después pudiera regresar a su casa. No, sí fue interesante. Pero bueno, entonces, todos eran variables. Todas son variables que usted tiene que estar... Entonces, otra vez... A otras personas les está yendo muy bien rentando sus bienes raíces a través de Airbnb. Fantástico. Llamemos esa gestión de riesgo puede ser viable para determinados lugares en determinadas zonas con determinadas características, etcétera, etcétera. Pero es algo que usted tiene que ver que no es, es que dicen que da. Puede darle a una persona, pero no necesariamente darle a usted. No es lo mismo que esté en la ubicación en este lugar que esté en el otro. Todas son variables que deben considerarse y ponerse en la mesa para poder establecer si es un riesgo que vale la pena tomar por el retorno que se espera conseguir. Así es. Pero hay un principio que quiero comentarles, que este principio me encanta. Y lo aprendí de una persona que ya no está con nosotros, a quien considero un mentor, y aprovechando a mencionarlo, que se llamaba Domingo Valle, Mingo Valle, y él fue la persona que me enseñó a mí mucho de lo que hasta el día de hoy sé de temas de seguros, y él me enseñó este concepto de riesgo y me dice, el riesgo o lo asumís o lo delegás, no hay opción. Entonces, miren, fue algo que se me quedó tan grabado, particularmente con el tema de seguros, porque el riesgo de fallecer existe, punto. Y que mi familia comprometida financieramente porque no tengo recursos, ese es un riesgo que está inherente en cualquier momento. Ahora bien, cuando se refiere al riesgo, lo delego, es si bien no puedo delegar el fallecer, sí puedo delegar el tener los recursos necesarios en caso de que yo fallezca. O sea,
ahí delegué ese pedazo del riesgo, se lo di en este caso a una póliza de seguro de vida para que responda financieramente en caso yo no esté. Ahí es donde nosotros tenemos que tener claro que hay riesgos que nosotros no podemos evitar, hay riesgos que podemos evitar pero que nos queremos quedar, y hay otros que resulta tonto quedárnoslos cuando los podemos delegar. Lo cual usualmente mucha gente no cree que es una opción. Exacto. O sea, voy a poner dos opciones de dos cosas que tengo pendiente con César hablando de eso. Por ejemplo, un tema de responsabilidad civil en un tema de empresas. Nosotros, ustedes saben, una de las empresas que tengo el gusto de poder participar es un tema de jardines verticales. Y hay un riesgo latente que, gracias a Dios, en 10 años no nos ha pasado, pero no significa que no vaya a existir el riesgo de que hubiera alguna fuga de agua, por ejemplo. Y esa fuga de agua nosotros tenemos que manejarla bajo un contexto de ¿qué pasa si de pura mala suerte estuviera arriba de un tema de una tienda electrónica? Usted puede imaginar el problema que existiría. Y el otro es un tema de incapacidad, por ejemplo. Si nosotros tuviéramos una incapacidad de una de las personas, por ejemplo, si usted es, por ejemplo, un doctor y tiene una incapacidad y usted es el único que produce para la clínica, ¿qué le pasa a la clínica? Existen seguros de responsabilidad civil o incapacidad que tal vez muchas personas ni sabían que existían. Ahora espero que a través de este programa ya sepan que existen opciones. Si en algún momento ustedes identifican un alto riesgo, lo pueden delegar a otra institución. Hay un seguro, hay una fianza. Hay tantas herramientas financieras de manejo de riesgos que tal vez no hemos encontrado como opción y sí existen. Vos lo mencionaste y tal vez solo para afianzar el tema de la delegación de riesgo. Por ejemplo, en el caso de médico. Por cierto, si a usted le interesa, más 502... voy a 59190542 y ahí pregunta porque no recuerdo el WhatsApp directo para el tema de incapacidad, del ejemplo que voy a mencionar. Pero, por ejemplo, en el caso de que usted médico, usted vive de operación, por ejemplo, depende de sus manos. ¿Y qué pasa si tuvo una fractura complicada y va a estar 3-6 meses recuperándose entre terapias, fracturas y todo? Mientras tanto, ¿de dónde vienen los ingresos? Ahí es donde si usted no hace nada, usted está asumiendo el riesgo de que eso suceda. Pero hay, llamemos seguros que se llaman seguros de incapacidad laboral, en la cual si usted no puede seguir ejerciendo su trabajo, le van a devolver el ingreso que usted percibía. Entonces usted dice, ese riesgo no lo quiero yo asumir porque pues, sería una catástrofe para mí. Entonces busco un tercero que se haga cargo de esa parte que yo puedo delegar. Inclusive, lo hemos mencionado también en el programa, hay cosas que nosotros no deberíamos porque nos quitan tiempo. Pero Mario podría, por ejemplo, que tiene sociedad con su hermano en una clínica de cirugía estética, decir, entonces yo voy a hacer una reserva económica en la cual voy a intervenir. Es otro trabajo, es otra cosa que lo separa de su actividad cotidiana, donde lo más fácil es delegarlo a un tercero y se olvidó de ese riesgo. Así es. Entonces, si nosotros tenemos, esa es una forma efectiva de manejar riesgos que tal vez no conocíamos que existía. Acuérdense, todo conlleva riesgo, más aún las inversiones. ¿Y por qué las inversiones tienen un alto nivel de riesgo, no importa cuál sea? Porque existen factores externos que afectan radicalmente el resultado obtenido en dicha inversión. Desde temas macroeconómicos como la tasa de interés de Estados Unidos, temas económicos como por ejemplo el tema de las guerras, socioeconómicos, sociopolíticos. Existen todos los procesos claves de poder manejar riesgo y aún así puede haber cosas que ni siquiera nos habíamos enterado o que nunca habían pasado anteriormente. Hay algo que siempre este libro de Morgan Housel solo estamos terminando de depurar con Mario, que andamos dándole una segunda vuelta bien del libro Same as Ever, pero ya lo busqué en la traducción. Lo mismo de siempre sería tal vez quizás una buena traducción, pero él decía, si algo la gente quiere, siempre certeza. Siempre es lo que va a buscar por sobre todas las cosas. ¡Ojo! Cuando son los fraudes financieros, lo que le están ofreciendo es certeza. ¿Y qué es lo que usted quiere escuchar? Certeza. Pero como usted ya escuchó este programa en Trascendencia Financiera, usted es más inteligente que estas personas que lo quieren estafar. Y usted comienza a pensar, ¿y cuál es el riesgo que yo estoy asumiendo con esto? Incluso se los puede preguntar, ¿y qué riesgo estoy asumiendo? Ninguno. Todo el riesgo lo corremos nosotros por usted. Ahí es donde usted comienza a decir, no, es que no funciona así el riesgo. Yo quiero saber dónde, y ya usted comienza a hacer su debida diligencia porque usted ya sabe de que todo conlleva
un riesgo. Y al saber usted que todo conlleva un riesgo, usted puede tomar mejores decisiones. Porque el riesgo, como lo hemos estado mencionando hasta este momento, el riesgo no es algo negativo. Simple y sencillamente lo que nos ayuda es a ser cautos. Así es. A ser precavidos, a no dejarnos llevar porque dicen que dijo. No, ¿qué riesgos hay? ¿Que realmente qué me estoy jugando yo con esto? En mi caso particular, es lo que decía Mario, el consejo que le dio su papá. En mi caso es yo tomaba demasiadas precauciones. Entonces, si tomas demasiadas precauciones, tampoco vas a hacer nada. Y te recuerdas que cuando estuvimos en la conferencia de Bitcoin, la primera que fuimos juntos, tuvimos la oportunidad de platicar con unos inversionistas institucionales. No eran de Bitcoin, sino que eran inversionistas profesionales en Estados Unidos. Y ellos nos decían, el riesgo y la volatilidad que se ha pegado al riesgo, la incertidumbre, es nuestro mejor amigo. ¿Por qué? Porque aunque el riesgo puede llevar pérdidas, también puede generar ganancias mayores en la inversión que estamos realizando en el tiempo. Entonces, riesgo no es malo. Riesgo es algo que debemos de controlar y diversificar para que así podamos tener en promedio. Y voy a utilizar algo que vos lo manejas muy bien, César. Es que el concepto, por ejemplo, de los mejores inversionistas, como Hathaway, ¿cómo se llama el inversionista más conocido o el reconocido? Warren Buffett. Warren Buffett. Él no tiene los resultados mejores año con año, siempre hay más de alguien que le gana, pero él tiene la mejor consistencia. Él lo que está haciendo es manejando la incertidumbre y el riesgo de una forma tan efectiva que consistentemente logra buenos retornos para sus inversionistas. Así es. Y vamos a hacer nuestra segunda y última pausa y lo voy a dejar llamemos esta pequeña frase que le cabe de sobra en un tuit. El riesgo es una oportunidad. Para que usted pueda dejar que ese pensamiento se asiente en su cabeza, vamos a ir a mensajes importantes para usted y regresamos con esta frase que le he dejado. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. ¿Qué pensás de eso, Mario? A ver, el riesgo es una oportunidad. Ya le hemos dicho que tiene que tenerlo, que le puede ocasionar miedo, que la gestión, mil cosas. Pero ahora vayamos a ver los temas positivos del riesgo. Yo lo considero que el riesgo es una oportunidad. Te lo voy a complementar porque desde el momento que lo pusiste, yo dije solo le voy a poner un apellido. A ver. El riesgo es una oportunidad, solo debemos saber gestionarlo. Sin duda. Ese es el tema. Sí es una oportunidad siempre y cuando sepamos cómo manejarlo. Porque si nos metemos un riesgo no controlado, metiéndonos en cosas que no sabemos, puede ser una oportunidad de fracaso o de éxito. Al final, ambos pueden ser una oportunidad. Lo voy a poner así. Y discúlpeme si usted alguna vez pensó de forma similar. ¿Cuántas veces si usted trabaja para una empresa donde conoce al dueño, dice, qué vida más bonita la del dueño, es todo el dinero que le entra. A veces lo veo en la oficina, a veces no lo veo en la oficina. En cambio, yo aquí estoy de 8 a indefinido y no gano mucho. Y comenzamos a hablar un montón de cosas de personas que, pues, de alguna forma son las propietarias del negocio. Ahora, regresemos un poco a esta narrativa que le estoy comentando. ¿Qué riesgos tomó este propietario o propietaria en el momento de arrancar el negocio? ¿Tuvieron que poner capital? ¿Tuvieron que poner tiempo? ¿Pudieron perderlo todo? ¿Pudieron perder tiempo que podrían haber utilizado en estar con su familia o en hacer X, Y o cosas? Cada contratación, vos, Mario, que tenés ya negocios que contratan bastantes personas, los míos no contrato a tantas personas, pero cada contratación es un riesgo, pues, porque es un costo fijo. Perdón, no trato de ser mal, no quiero decir que no sea valioso, pero financieramente es algo que le ocasiona una incertidumbre como empresario o como emprendedor. Es decir, ¿y cómo le voy a pagar el próximo mes? ¿Y cómo voy a hacer para poder cubrir con todos mis gastos? Es decir, el asumir esos riesgos implican también poder tener la empresa que usted ahora dice, qué bonito se ve todo. Sí, pero muchas veces olvidamos de todos los riesgos que se tuvieron que asumir para poder aprovechar la oportunidad cuando llegó. Eso fue el concepto que me dijeron de un emprendedor. Es una persona que maneja riesgos y busca oportunidades. Ahora,
te lo voy a poner así. ¿Te recuerdas cuál era ¿Una oportunidad es un riesgo o no es un riesgo? Es que toda oportunidad tiene riesgos. Por supuesto. ¿Por qué? Porque no es cierta. Así es. Es algo que podría. Y si hay certeza, garantía, el 100%, tenga mucho cuidado. Ya le dije, si quiere dos, busque a Dios y lo otro no lo busque. ¿Te recuerdas cuál era aquel autor, César, que fue, es que no me acuerdo ahorita, que había sido un ballet, una persona ballet que hacía ballet Morgan Housel también. Morgan Housel. Sí. En su primer libro, Psychology of Money. Ok. Él lo que menciona ahí es algo muy interesante. Él lo que hacía era estos jóvenes que básicamente aparcaban el carro y le daban una propina para guardar los carros. Especialmente él estaba en un country club de mucho dinero. Y lo que él se identificó es que todas las personas querían el carro, pero ninguno estaba dispuesto a hacer el sacrificio para obtener el carro. Entonces, ese es el concepto de lo que estamos hablando del riesgo. Todos quieren tener el retorno, pero ninguno quiere manejar el riesgo de hacer las inversiones o hacer el sacrificio de lo que quiere para obtener los resultados. Es más, te voy a decir algo que es bien interesante de Paul Eichen. Se llama así. Creo que es Paul. Eichen es el apellido. Ese sí estoy seguro que es un inversionista de los más famosos que, de hecho, hay un documental en una Carl Icahn. Un documental. El tipo no es así como que usted lo vaya de seguir el documental y decir, ese me va a dejar mucho en mi vida. Es un personaje, pero quiero rescatar algo de la vida de Carl Icahn. Y él decía que él, por ejemplo, él era caddy de gente de mucho dinero en los country clubs. Y pues obviamente ganamos una cantidad de recursos muy baja. Y al ganar una cantidad muy baja de recursos venían estos adinerados porque tenían mucho dinero en ese lugar en particular y le decían, venite vos, patojo diríamos en Guatemala, muchacho, en cualquier parte del mundo, venite a jugar con nosotros cartas. Y se ponían a jugar cartas con él. Y le ganaban todo lo que él había ganado en su jornada completa de trabajo. Y se reían y se aprovechaban y era parte hasta burlona de... Y vino él y ¿qué hizo? Dijo, bueno, el riesgo de perder ante gente que ha jugado y que tiene más recursos, yo estoy asumiendo demasiado riesgo. ¿Y sabes qué hizo? Se comenzó a llevar cursos, a leer libros de cómo jugar adecuadamente. Al punto que con ese conocimiento otra vez logró tener el suficiente, llamemos, inteligencia de juego, que ahora pasaba al revés. Él era el que comenzaba a dejar limpios a las otras personas. Conocimiento. Eso es lo que te quiero decir. Te das cuenta en la misma dinámica, pero cómo rotó el riesgo y dijo, esta es una oportunidad porque ellos tienen los recursos, pero yo tengo una debilidad y un riesgo que estoy asumiendo que me falta conocimiento. Ahí te va a dar otro para tu tweet. Dice... Deberíamos de pensar, o sea, te lo voy a poner así en contexto. El conocimiento reduce sustancialmente el riesgo porque ya no tienes incertidumbre. O baja. O baja, pues, si quieres verlo así. O baja tu incertidumbre. Baja tu incertidumbre. Pero bueno. Vamos a hablar ahora de algunas de las mejores prácticas para poder minimizar, ya dijimos que no se elimina al 100%, pero minimizar los riesgos financieros. La primera ya la platicamos, que era diversificar tu cartera de inversión. Eso significa tener no solo uno, sino que varios activos financieros. Pueden ser acciones, bonos, fondos de inversión. Y bienes raíces. Bienes raíces. Y lo que decimos es, si tú amarras todo tu dinero en un solo activo, tu riesgo de ese activo es directamente proporcional a tu cartera completa. Si tú vienes y diversificas y tienes en varios, tu cartera o tu dinero va a estar en múltiples riesgos, unos mayores, unos menores en el tiempo. Es más, por ejemplo, me puede decir, sí, Mario, sí, César, que bueno, que siempre los bienes raíces no tienen riesgo. No tienen ningún riesgo. Lo compro y no pasa absolutamente nada. Vaya a hacer la pregunta a Nicaragua. Vaya a preguntar a Nicaragua a ver si eso es una realidad. Deja eso, la burbuja de hipotecaria, la burbuja inmobiliaria que existió en Estados 2008. Unidos. O sea, literalmente personas terminaron con hipotecas que eran el doble de lo que valía su casa en la actualidad. Venezuela. También. Argentina. Sigo mencionando. Bueno, te lo voy a poner así, y no voy a entrar al tema de reforma agraria, pero también ha habido momentos donde hasta los gobiernos expropian las propiedades. O sea, tu riesgo es de perderlo. ¿Qué tal si tenés que salir por temas de seguridad? Olvídese temas gubernamentales, que usted sabe que nosotros no nos metemos en política, pero te amenazaron y te tienes que ir corriendo de Guatemala y todo tu portafolio estaba en bienes raíces.
Se quedó tu dinero con tus bienes raíces. Y va a depender de que alguien de buena gente te lo trabaje bien o no. Ahí hablamos de Pero un tema. otra vez, es lo mismo, solo quiero hacer la claridad. No, es lo mismo que Airbnb. No estamos hablando mal de que sea malo invertir en bienes raíces. Debería estar en tu portafolio bienes raíces. En la medida de que usted pueda y sus recursos le permitan tener un bien raíces bueno, pero no todo ahí porque usted se expone a otro tipo de situaciones como las que mencionamos. Se lo voy a poner así. Y voy a complementar esto. Diversificar tu cartera de inversión tiene que ir amarrado a tener inversiones en diferentes tipos de liquidez de tus activos. Sin duda. ¿Qué quiere decir esto? Puedes tener alguna portabilidad también. Liquidez y portabilidad. Sí. Entonces estás hablando de un dinero que vas a poder mover si te tienes que retirar del país o tienes que moverte a otro lugar. Y otro es qué tan rápido lo puedo volver efectivo. Entre más alto sea el nivel de liquidez, más fácil va a poder hacer para sustentar cualquier crisis. Pero de la otra forma es que esa liquidez probablemente no va a tener un retorno porque lo vas a tener parado en una cuenta chequera, por ejemplo. Inclusive estaba conversando con una persona que me pidió una asesoría relacionada con pues, cómo tenía establecido su portafolio de inversión. Y al tener su portafolio de inversión, era un portafolio de inversión con prácticamente nulo riesgo. Es decir, muy, muy apegado al libro y poco riesgo. Le digo, mira, ¿por qué lo tenés de esta forma? Y me dice, porque a mí no me gusta correr riesgos, quiero tenerlo lo más seguro posible. Buenísimo. Pero dentro de todo tu portafolio deberías tener algo que tenga un potencial más grande de crecimiento, a pesar de que asumas un poco más de riesgo. Estoy diciendo, de tu 100% de activos, un 5%. Que aunque se perdiera todo, ese 5% tampoco te va a afectar mayor cosa dentro de tu portafolio global. A ver, te lo pongo así, César, y esto es para que ustedes, amigos, vean que también aquí el APC, aprender, practicar y compartir, les decimos porque hemos pasado por varios de esos. También tienen que tener mucho cuidado de no tener tan diversificada su cartera, porque nos pasó con César cuando nos metimos al mundo de criptomonedas que empezamos invirtiendo en un montón, un poquito. Yo paré con 22 criptomonedas. Yo 27. 27, y entonces, ¿qué? ¿Diluimos el riesgo? Sí. Pero eso significó también de que no maximizamos el retorno. Así que solo tengan cuidado, jóvenes, porque a veces, y también el control, el riesgo de que de repente se disparaba más con 22, no salía. Entonces ahora bajamos eso a 2, 3 en cada uno. Así es. Así que el tema de la diversificación es algo que es interesante. Y si todo esto todavía le suena y usted tiene algunos recursos que usted quisiera que le apoyáramos en una asesoría, pídalo. Más 502-59-19-05-42. Ya no le doy los otros números porque ese sí lo tengo en memoria. Y me voy a ir, me pide y ahí lo refiero a donde deba ser. Vamos con la siguiente herramientas que estamos conversando para ayudarle a minimizar el riesgo, y es utilizar también herramientas de análisis de riesgo, ¿verdad? Bueno, les acabamos de dar la mejor herramienta, que es los 3 valores que necesitamos. ¿Sí? ¿Cuánto es lo mínimo por el cual usted ya se aleja? Capacidad financiera, conocimiento y emociones. Y el conocimiento de emociones, y cuáles son esos 3 niveles de riesgo que usted quiere manejar. Solo ella tiene 2 herramientas. Sin lugar a dudas. Y usted puede comenzar a hacerlo hasta con fórmulas complicadas en el ver si... Lo importante es que usted tenga un parámetro. Un parámetro, y puede ser bien sencillo. Como Mario le dijo eso de los niveles, me parece bien. Es decir, si este escenario sale negativo, ¿cómo se queda mi posición financiera? Y también yo te diría de pero es que, perdona, es que esa pregunta es dura y muchas veces no lo hacemos. Entonces nos vamos con todo, se da ese escenario y nos quedamos, pero... Yo solo le recomendaría con el tema de herramientas de análisis es keep it simple, manténgalo simple, porque si se complican mucho... Es bien difícil poder tener esa predictibilidad que quisiéramos o poder identificar cuando se está desviando los supuestos. Tengan mucho cuidado porque desde el concepto de 22 criptomonedas, ahora bajarlo a 1 o 2, hasta tener el concepto de que si tenemos 10 o 20 variables, es muy difícil que la logremos controlar. Y 10 o 20 variables de 20 posiciones abiertas. Sí, no se vuelve... Una posición abierta. Cada vez que usted tenga que tomar una decisión, pregúntese, aparte de las ventajas que podría tener de tomar esa decisión positiva, también pregúntese, ¿qué riesgo estoy asumiendo? Si el riesgo que estoy asumiendo vale la pena, o inclusive, como lo acabamos de conversar, si ese riesgo lo debería tercerizar con alguien más. Es decir, por ejemplo, te voy a decir algo, el conocimiento.
es un riesgo no tener conocimiento. Bueno, entonces tal vez valga Busca la pena pagar a un asesor que le pague para que me asesore y me haga la curva más rápida. Ese es tercerizar un riesgo. Usted no se quita el riesgo, pero se logra tener una forma más eficiente de tratar el riesgo a través de conocimiento. Mira, con un profesional lo que vamos a poder hacer es trasladar el riesgo de la falta de conocimiento. Aquí hay una frase que quiero que ustedes se recuerden. O de tiempo. De todo lo que es la curva de aprendizaje. Pero aquí hay una frase que quiero que todos ustedes se acuerden. No sabemos lo que no sabemos. Entonces, si yo no sé de algo, consigan un profesional que les apoye y los asesore. Primero, les va a ayudar a entender la tolerancia al riesgo que estamos platicando anteriormente. Y segundo, cuál es el potencial retorno. Aquí estamos hablando no solo del análisis, el apoyo que también, sino inclusive tener un pequeño colchoncito por ahí también, César, donde podemos decir, vaya, voy a invertir, pero siempre tener ese, y eso lo hemos platicado muchas veces en Trascendencia Financiera, cualquier fondo que nosotros, y ahí hay una discusión con César si es 3 veces el presupuesto mensual de la casa o 6 meses, ahí dejaré que César lo comente, pero es tener en el momento que existe una emergencia financiera por salud, por que me quedo sin trabajo, va a reducir ese riesgo y vamos a poder tomar decisiones financieras más acertadas porque no lo hacemos en el momento de estrés. Le da a uno tiempo para pensar si tiene ese colchón financiero para sustentar cualquier emergencia. Lo voy a responder con el mismo ejemplo del restaurante. ¿El restaurante seguía teniendo buena comida? Sí, seguía teniendo buena comida. ¿Seguía siendo un buen modelo? Sí, seguía siendo un buen modelo. ¿Y por qué estaba fracasando? Porque no tenía efectivo. Igual es en nuestra economía personal. Porque me puede decir, pero mire, ¿por qué debería yo tener ahorrado en una cuenta bancaria donde no me pagan intereses? Lo voy a poner así tal cual porque hay cuentas bancarias que no pagan intereses. Ojo, porque a veces dicen pánico financiero. No, hay cuentas que no pagan intereses. Y así es como hay otras que sí. Suponga usted la tiene en una cuenta de ahorro que no le paga intereses por el monto y va a tener de 3 a 6 meses guardados ahí. Usted fácilmente podría decir, sí, pero ese dinero mejor lo debería poner a invertir en tal o en Y o en X porque me va a dar más dinero. Sí, y si no sucede, y si las cosas se ponen mal, entonces se queda sin ese respaldo económico para salir adelante esos 3 o 6 meses. Lo he dicho montones de veces y de hecho lo escribimos con Mario en el libro que escribimos juntos. Si usted va a invertir, eso no le quita la responsabilidad de ahorrar. No se la quita. Perdón, yo sé que los más llamemos maximalistas del retorno puede molestarles, pero mire, tener dinero efectivo, como me lo recordó mi abuelito siempre y me lo dijo, hijo, las oportunidades las tienen el que tiene el dinero. En efectivo. O líquido. O líquido, pero que esté ahí disponible. Sí. Cash is king, dicen. Cash is king. Y por eso la frase, el dinero es rey, es una frase muy norteamericana. El efectivo es rey. Esa es la definición correcta. ¿Por qué le puedo decir esto? Porque no importa cuánto usted invierta y haga, tenga por lo menos de 3 a 6 meses ahorrados. Si no tiene eso, va a ser muy difícil que usted pueda tener la tranquilidad o un riesgo razonable de las inversiones que usted haga. Ahora, quiero tenerles una muy buena noticia, amigos. A ver, la buena noticia es que ustedes, escuchando Trascendencia Financiera, están minimizando su riesgo en todos los conceptos de sus finanzas personales. Por eso educarse en finanzas, ya sea con Trascendencia Financiera, con el libro que escribimos con César, escuchar charlas, escuchar el podcast. Y es más, ustedes quieren que sus familiares y amigos se les disminuya sustancialmente el riesgo de sus finanzas personales, compartan el podcast. Trascendencia Financiera en cualquiera de las herramientas donde usted puede escuchar radio en internet. Es Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, todos estos. Así que el poder educarse en finanzas te va a ayudar a bajar tu riesgo. Garantizado. Sin lugar a dudas. Mire. Y no hay nada garantizado, pero podemos decir que va a bajar su riesgo. Garantizado que lo va a mejorar. Sí, lo va a mejorar. No que va a quitarse el riesgo. Así es. Pero va a tomar, si usted se recuerda, hay algo que repetimos constantemente el programa, que uno de los principales
deseos que tenemos como proyecto es ayudarle a tomar decisiones financieras inteligentes. No le estamos diciendo que todas las decisiones que usted va a tomar van a ser acertadas, pero queremos darle los principales elementos para que pueda tomar decisiones financieras inteligentes. Y la inteligencia la da la buena base, el buen conocimiento. Y por eso tratamos temas que usted no los va a oír en otro lugar. ¿Quién le va a hablar de riesgo? A la vez que ese tema mejor no tratarlo porque es algo complicado y se asusta a la gente y entonces le entra el miedo. Mire, el peor enemigo es el que usted no conoce. Ese es el peor de todos. Cuando usted ya conoce algo, ya lo puede manejar. Esto lo digo mucho en tema de seguros, cuando me preguntan, por ejemplo, seguros de viaje y principalmente cuando se van jovencitos y los papás, y mire, ¿y qué pasa con mi hijo que tiene esta preexistencia o padece de eso? De eso no se preocupe porque del 100% de cosas que pueden suceder, el 99% no pasa nada porque usted ya lo conoce. El problema está en lo que usted no conoce. Y te lo voy a poner así. En el último viaje que realizamos con mi familia, te compré un seguro de viaje. Y la verdad es que no lo usé. Pero otra persona sí tuvo un problema, no muy complicado. Y el costo de lo que le salió para poder manejar esa incertidumbre o ese problema de salud fue 5 o 10 veces más de lo que yo pagué en la póliza. Entonces la pregunta es mejor tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo? Y quisiera que profundizaras en esa, porque me lo has comprado varias veces, porque has salido de viaje varias veces, pero ese en particular era porque ustedes iban a hacer una actividad que implicaba un riesgo. Ya que estamos hablando de riesgo de accidente. Un riesgo de accidente, pues era deporte de invierno, un deporte de invierno, y decir, ¿vale la pena que vos asumas el riesgo de que alguien se caiga, se golpee y pagues vos la factura médica? ¿O vale mejor delegar ese riesgo? Y es que te lo voy a poner así. Eran 2 factores. Uno era el riesgo monetario de que cuánto me iba a costar, pero te voy a ser sincero. Ese fue un factor, pero el más importante fue la paz y tranquilidad de que si algo sucede, sé a dónde tengo que ir y cómo me van a atender. O sea, ni siquiera fue sí era un tema monetario, porque sí sale un ojo de la cara de enfermarse en el extranjero, ¿sí? Pero también me dio la garantía de que cualquier cosa, pues en este caso llamaba a César y César me iba a resolver, como me ha hecho varias veces. Entonces, hasta la paz y tranquilidad también ayudaba. Pero creo que vamos a tener que platicar también, y es importante hablar de algunas herramientas que podemos utilizar para hacer un análisis de riesgo. Y aquí te voy a hablar de la primera, porque aquí le voy a complementar algo que hago cuando yo manejo un modelo de riesgo, que dice, ¿cuál es la matriz de riesgo? Es una tabla muy sencilla. Aquí no nos vamos a complicar de Exceles ni Power BI. Si usted quiere complicarse, hay muchas formas de complicarse. Aquí se la vamos a poner sencilla. Entonces, la sencilla es hacer una tabla para que va a permitir evaluar el nivel de riesgo de una inversión en función a los diferentes factores, como la probabilidad que ocurra un evento negativo y el impacto que tendrá en su inversión. Entonces, aquí, ¿cómo lo hace? Hace una tabla con 3 columnas. La primera columna es definir todo lo que puede afectar dicha inversión. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo en un bien inmueble. ¿Qué es lo que puede afectar un bien inmueble? Bueno, el valor de un bien inmueble puede afectarlo. ¿Un divorcio? No, ni siquiera llegamos ahí. Ese es nivel 2. Nivel 1 es que exista un problema en la cercanía, documentación legal, en un problema de la cercanía, que de repente exista un asentamiento que te pusieron... que te ocupen en la parte de la par, o que te pongan una discoteca a la par de la casa. A tu familia le pasó algo similar, que por temas de ubicaciones hasta habían discrepancias sin mala intención de una propiedad. Sí, si el límite estaba en donde debería estar, porque construyeron una casa donde creímos que era nuestro terreno y gracias a Dios no era ahí, sino que era la par. Pero estaba en los papeles, o sea, entonces, hay 1000 factores. Entonces, lo que le voy a pedir es agarre un listado y ponga todo lo que se le ocurra y pida asesoría a un profesional de lo que no se le ocurra, de las variables que podrían ser. En la siguiente columna va a poner probabilidad. ¿Qué tan probable realmente es? Lo puede poner en 1, 2 o 3. 1 es muy poco probable que suceda. El 2 es un probable intermedio y un 3 es que es casi seguro de que va a salir o va a haber una altísima probabilidad que pueda suceder. Y el siguiente nivel, póngale un 1, 2 y 3, también así de sencillo, sobre qué impacto puede tener en la propiedad. Por ejemplo, si hay un problema legal, puede tener un factor 1, 2 y 3 igual. 1 es muy poco probable, 3 es que es altamente probable.
Si es altamente probable y tiene un alto impacto, o sea, multiplique el 3 por 3 son 9, si tiene un nivel de 9, es del que usted tiene que protegerse, ya sea porque lo delega, un tema de seguro, o que al contrato un abogado, y un nivel 1, que es 1 por 1, es uno de los que es bueno tenerlo en la mira, pero aquí es donde empieza la parte interesante. Revise eso anualmente. Sí. Porque a lo mejor un 1 pasó a ser un nivel 8. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en la legislación, hubo un cambio en las situaciones, le pusieron una discoteca a la par de su casa. O sea, todas estas variables es un modelo. Tal vez lo que pasa es que las personas damos por hecho que sí se va a mantener. Y por eso es que utilicé bienes inmuebles, porque creemos que un bien inmueble solo se va a apreciar. No necesariamente. ¿Qué pasa si de repente, voy a poner un ejemplo de la vida real en Guatemala? Hay unos lugares en el interior que su plusvalía se va a caer radicalmente porque van a construir una cárcel cercana. Entonces nadie quiere vivir cerca de una cárcel. Y con lo que estás mencionando, yo todavía se la voy a poner un poquito más simple que Mario. Si de 1 a 3 le pareció mucho, yo le diría de 1 a 2. Muy probable, poco probable. Pueden poner 3 o 2 o 1. Exacto. Pues, y usted se va a dar cuenta que hay cosas que dice este riesgo, ya conoce el riesgo. Ya usted decide si lo asume o no lo asume. Si vale la pena asumirlo o no, que esa es la segunda herramienta. ¿Cómo usted puede hacer un gráfico de riesgo-retorno? Es decir, que usted puede decidir cuál es el riesgo que estoy asumiendo en base a lo que usted, esa matriz que ya hizo, dice, ok, estoy asumiendo un riesgo de 9, como lo mencionaste vos, un riesgo muy elevado. Pero ¿cuál es mi retorno? Mi retorno puede ser 10x lo que puse. Ya lo pone usted a pensar. Pero ¿qué tal si lo que le dice, pero va a ganar un 0.05% en los próximos 4 años? Ya no me atrae tanto. Entonces va a ser de la data que obtuvo de esa matriz inicial que le explicó Mario, ahora la va a hacer sobre riesgo, que son la data que usted ya obtuvo, y ahora con el retorno esperado que usted puede tener. Ahí, por ejemplo, han habido ciertas cosas que me dicen, mira, quisieras invertir en esto, y lo cotejo contra lo que estoy haciendo y digo, ¿vale la pena el riesgo adicional que estoy tomando por el retorno que voy a obtener? Si la respuesta es no, muchas gracias y no. Lo ideal es que nosotros pudiéramos hacer un ejercicio, amigos. Pónganse a hacer esa gráfica donde ustedes ponen el retorno. Pónganlo en múltiples de un 5, o agarrémoslo más fácil, un 1% de retorno anual. Se va 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta un 20%. Y del otro lado pongan todas las inversiones que ustedes en algún momento quisieran hacer y qué retorno le dan anualmente. Correcto. Ahí ustedes van a poder planificar y decir, si este es alto retorno, ¿qué tanto es la percepción? Y esa es pura percepción de riesgo existe. En base a la información que tenés. Yo les diría de que no tiene que ser percibido tal cual, sino que podemos decir qué tanto volátil, qué tanto varía eso en el tiempo. Si no varía casi nada, es bajo riesgo. Si varía mucho, es que es alto riesgo. Y al agarrar esa gráfica, ustedes van a tirar una línea y decir, cualquier cosa arriba de esto es un riesgo que no le voy a entrar, cualquier línea abajo de ese riesgo sí le voy a entrar. Ahí le entró el ingeniero, ¿ya vieron? Sí. Ahí le entró el ingeniero. Y ahí ya puedes entrarle hasta temas de sensibilidad o hacer simuladores. Ahí podemos agarrar, por ejemplo, el estudio que hicimos cuando vimos de Bitcoin sobre cuáles eran las tendencias probables y las candelas, y lo podemos volver tan complicado o tan simple como esa matriz de 1, 2, como dice César, o 1, 2 y 3, como digo yo. O como me conviene, perdón, ese es un anuncio. Pero usted, viejísimo. Si usted sabe cuál es, también puede escribirnos más 502 59 19 Son de la generación X, así que ahí están. Pero riesgo se controla aprendiendo y conociendo. Lo que no sabes, amigo, te puede afectar. Así que increíblemente se nos fue rapidísimo el tiempo y todavía nos quedó muchas cosas que nos hubiera haber gustado poderle compartir, pero esperamos que con lo que hoy le hayamos podido proporcionar de conocimiento sea algo que le ayude a usted a tomar decisiones financieras. ¿Cómo? Inteligentes, con una adecuada gestión de riesgo. Y aplicando el APC. Muy bien, así que Mario, llegamos al final. Amigos, el riesgo es algo bueno si nosotros sabemos manejarlo. Lo importante es, edúquense, escuchen el podcast de Trascendencia Financiera, compártanlo, porque ustedes no solo se trata de que ustedes manejen su riesgo, sino también todas las personas cercanas a ustedes para que minimicen su riesgo, mejoren su rentabilidad y así puedan trascender financieramente para tener los fondos y ayudar a una mano amiga. Fantástico, así que en nombre de Mario López Salguero, Jeff en los controles, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición y esperamos contar con usted la próxima semana si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.